profesionales de la voz, en donde el diagnóstico y tratamiento son, como lo dice Jorge Luis Borges, un quimérico museo de formas inconstantes. Esto nos obliga a echar mano de la ciencia del arte para comprender un fenómeno único del ser humano como es la voz. Para el Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco es un gran honor contar con la presencia de uno de los grandes de la laringología en México, además de ser un gran amigo. Él es el doctor Matsuharu Akaki Caballero, profesor titular de posgrado de alta especialidad de laringología y fonocirugía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Matsu, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, de verdad muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que todos los ponentes que estamos aquí decimos que nos sentimos muy honrados, que estas invitaciones para nosotros son muy importantes. Ninguno miente, pero particularmente cuando yo he tenido tantas personas que han estado conmigo, que vienen de acá de Guadalajara, ya hemos tenido el gusto de tener gente de las 3 residencias y tantos amigos, ¿no? Y sabiendo que además la escuela de laringología aquí en Guadalajara es muy buena, entonces pues me siento muy comprometido y de verdad yo espero genuinamente que hoy podamos con este tema pues aclarar muchos de los puntos, que se vayan todos ustedes con grandes tips, grandes cosas que seguro van a mejorar en la próxima laringoscopía que tengan, y van a ver cómo muchas de las cosas que les llegaron a costar trabajo seguramente se van a mejorar. Para empezar, quiero hacerles una pregunta abierta, no tienen que contestarla, solo en su mente, sobre qué parte se les hace más difícil cuando hacen una microcirugía laringea. Desde seleccionar el tipo de paciente, seleccionar su equipamiento, la exposición de la laringe como tal, la laringoscopía como tal, o tal vez la resección misma de la lesión, o poder decidir cuando esta cirugía haya tenido los mejores resultados, o probablemente ya el manejo posoperatorio, que ya tengo muchas lesiones, tengo pacientes con muchas secuelas. Entonces, ¿cuál será la parte que a mí más me cueste trabajo? Quiero decirles que en esta plática vamos a tocar estas cuatro áreas de una cirugía, y en todas ellas vamos a dar como que los mejores puntos para poderse desarrollar. Muy bien. Entonces, nada más vamos a poner aquí, exacto, el cronómetro. Hay que saber que cuando vamos a operar a un paciente, hay que tener un buen control preoperatorio. ¿Qué es lo ideal que le podemos pedir a un paciente? No solamente ya es en el momento que lo vamos a operar, usted tiene una lesión y listo, ¿no? De ver si ese paciente toma anticoagulantes, la mayoría de las veces los puede seguir, siempre y cuando su anticoagulación no esté fuera de parámetros, pero no es una cirugía donde tengamos que forzosamente suspendernos. Por otro lado, los esteroides inhalados suelen hacer mucho daño, suelen dar unos resultados malos, entonces tratamos de suspenderlos. También queremos que disminuya la demanda vocal, o sea, un paciente no es solamente decirle después que no hable, sino es desde antes pedirle, oiga, no se vaya a una fiesta, ¿verdad? No, nada más necesito acabar estas juntas o este concierto, necesito acabar esto y después ya se le quedó muy inflamado, ¿no? Entonces trate de que las 48 horas antes disminuir. Y por supuesto el reflujo, aunque siempre ha sido muy controversial, paciente tiene o no tiene, sí es importante quitar toda la acidez que puedan tener nuestros pacientes previo a una cirugía. Una vez dicho esto, ¿cuál sería el paciente correcto? Bueno, es un paciente que verdaderamente desea tener un cambio en la calidad vocal o por lo menos en el esfuerzo vocal. Esto es un concepto que se llama economía vocal. ¿Qué es la economía? Es obtener el mejor resultado con el menor esfuerzo, obtener grandes ganancias con bajas inversiones. Así es muchas veces lo que hacemos en la laringología. No es que simplemente un paciente se opere cuando ya esté afónico, sino que queremos mejorar su función y su economía vocal. Hay que entender pacientes que puedan comprender los límites. Hay un número mágico que es un 4%. Y sabemos que 4% de las laringoscopías en general, de las cirugías, pueden acabar con un mal resultado. Entonces, si en su consentimiento, hoy tan importante, ustedes pueden explicar que, bueno, tenemos mucha posibilidad de mejorar, pero un 4% de empeorar, esto definitivamente el paciente lo tiene que entender y saber que es un proceso también la cirugía. Hay que saber que los profesionales de la voz tienen
unas demandas importantes y muy particulares. No solamente estoy hablando de los cantantes de más alto rendimiento, sino simplemente un maestro, ¿no? Que te dice, quiero hacerlo en las vacaciones, ¿me alcanzará? O quiero 15 días, que es lo que me dan en mi escuela, ¿será suficiente? Entonces ustedes es poder escoger el momento ideal para obtener los mejores resultados sin afectar la productividad de nuestro paciente. Y por supuesto poder descartar o controlar si hay factores funcionales como tensión vocal, como momentos de pacientes que tengan muchas infecciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos pacientes con un reflujo muy marcado y los operamos, definitivamente su evolución no va a ser la mejor. Entonces, poder tener en control todos los factores, incluso infecciosos o incluso autoinmunes, que tenga nuestro paciente antes de realizar una cirugía. Y bueno, muy bien, hablando del instrumental, porque creo que ese es uno de los grandes problemas, y sabiendo que tengo aquí a maestros, amigos, profesores de los grandes hospitales escuela, uno de los grandes problemas que tiene el instrumental de laringe es que se daña muy rápido, ¿cierto? Lo pueden comprar y a la vuelta de unas semanas esto ya no tiene filo, o resulta que ya algunas se rompieron porque usamos las copas para meter un algodón, perdieron filo muy rápidamente. Lo que siempre dura pues son los laringoscopios, ¿no? Eso puedes aventárselo a alguien y no vamos a tener mucho problema. Pero como tal, ¿qué instrumental vamos a escoger? Bueno, para poder hacer la mejor cirugía tenemos que tener una buena exposición, tener por lo menos 3 a 4 laringoscopios de diferente tamaño y forma, tener iluminación interna. Hoy por hoy intubar con lámparas frontales se puede, claro que se puede, pero disminuye mucho la exposición, y creo que ya todo lo que son las fuentes de iluminación portátiles, que ya estas son una pluma, que las conseguimos en 2,000 pesos, así, y que da una iluminación muy buena, serían la forma ideal, ¿no? Y si tenemos torres de endoscopía, pues qué mejor. Van a ver que cuando ustedes cambien su iluminación de lámpara frontal a sistemas como estos que ven aquí, como estos sistemas que son unos pequeños palitos, o sistemas que son unos clips, van a obtener muchos mejores resultados, e incluso van a poder enseñar mejor a los alumnos, porque cuando tú te asomas a ver dónde vas, pues tiene que salir el de la lámpara frontal, pero si tiene iluminación interna, entonces pues nada más quitas tu cabecita y no, estás en la epiglotis, vas para allá. Busquen estos artefactos, están ya en todos los congresos. El diámetro que vamos a manejar en nuestros instrumentos tiene que ser el adecuado para idealmente tener una manipulación bimanual. Entonces tengan en cuenta que eso es de las cosas. A veces cogemos laringoscopios muy pequeñitos que no pueden ser suficientes, ¿no? Aquí el tamaño, la forma importan mucho, la verdad es que mucho. ¿A qué me refiero? Casi todos los laringólogos, grandes maestros de muchos años, han querido crear y ponerle su nombre a su laringoscopio, porque ¿por qué no? Si yo soy muy famoso, si yo me llamo Buchayen, si yo me llamo Saitel, si yo me llamo Clean Sasser, pero nos quedamos con la maña. Yo creo que en el 90% de los hospitales todo el mundo pone suspensión de Clean Sasser, ¿no? Y bueno, no es cierto, la verdad es que esos aparatos son unos determinados, pero bueno, todos tienen ideas, una idea similar. Lo único que podemos recomendar, que sí es importante, es eviten este tipo de laringoscopios que se abren. Uno pensaría, bueno, con esto puedo hacer todo, ¿no? Cualquier laringe no se me puede resistir porque lo meto así y después lo expando y voy a tener la mejor iluminación. No es la realidad. Créanme que esos se usan para cáncer, pero no les van a dar una buena exposición en los demás casos. Busquen laringoscopios para que se acoplen pues a la anatomía latinoamericana, o sea, la del mexicano. Por supuesto, muchos son hechos para Europa, para alemanes, altos, cuellos muy largos. En México, laringoscopios delgados, como estos que ven aquí, que son planitos, que son, digamos que más, sus diámetros de entrada son mucho más abiertos que el de arriba a abajo, nos favorecen mucho para la anatomía mexicana, ¿no? Y como les dije, estas fuentes de iluminación, estas ya incluso son antiguas, son palitos de fibra de luz, se conectan aquí a la fibra de luz, y hoy por hoy hay unos que son hasta en clip, son súper portátiles, bien económicos y se acoplan a cualquier fibra de luz, ¿no? Ahora bien, las puntas, ¿qué debemos de hacer para cuidar nuestro instrumental? La regla general es que nuestro instrumental, entre más fino sea, más útil es. O sea, si ustedes tienen que comprar unas tijeras pequeñas, medianas o grandes,
Las grandes les van a servir solamente para pacientes adultos, lesiones muy grandotas, pero las instrumental más pequeño les puede servir desde niños hasta adultos. Entonces busquen las puntas que puedan ser más finas en general y traten de cuidarlas. Algo que siempre les decimos es que se debe de cuidar como el instrumental de oído, ¿no? Ya ven cómo llegan los maestros con sus cajitas, las abren, y aunque en la institución pueda haber ese, yo solo opero con estas, porque en el microscopio puedo ver si la puntita mide 45 grados, 30 grados, pues igual, si ustedes no pueden tener cajas, porque a veces es difícil conseguirlas, por lo menos algunos de los sistemas portátiles que ya venden, que saben que hay varios portafolios, donde las puntas tienen que ser cuidadas siempre. Si las puntas están chocando en una caja de metal de un lado a otro, estén por seguros que su durabilidad va a ser muy, muy limitada. Entonces tengan en cuenta esto. Ahora bien, ¿qué posición es la que debemos de tener para nuestro paciente? ¿Qué posición es la ideal? Vean ustedes aquí cómo lo que se busca es alinear 3 ejes de forma muy importante. Hay que alinear los ejes de la cavidad oral, el eje de la cavidad faríngea y el eje de la tráquea. Eso es lo que queremos hacer. Si ustedes ven, la mejor forma en un adulto es elevar la cabeza y después crear extensión. O sea, la técnica que hemos usado antes de poner un rosier, un bulto en los hombros, es una técnica incómoda y errónea ya hoy considerada. De que se puede, yo aprendí así, seguro ustedes lo han hecho, ponen un rosier y logran llegar a la laringe, por supuesto que se puede. Pero tensan mucho las estructuras y los ejes. ¿Para qué nos sirve poner un rosier? Pues lógicamente para elevar la tráquea, ¿no? Para cuando hacemos traqueostomías, para cuando hacemos amígdalas. Pero si queremos realmente juntar estos 3 ejes, el de la boca, el de la faringe y el de la tráquea, hay que levantar la cabeza y después hacer una rotación. Eso acerca más los ejes, no los va a alinear, eso sería maravilloso, ¿no? Como los que tragan espadas y que pueden hacer eso, no los va a alinear, pero los va a acercar lo más posible. En niños, como ustedes ven aquí, es mucho más fácil, no hay que elevar mucho la cabeza. De hecho, la mayoría de los niños ya tienen hasta los 6 años la circunferencia craneal suficiente para simplemente hacer una pequeña extensión. Pero esto no para aquí, déjenme decirles, tienen que hacer una fijación de la cabeza en una dona, es lo ideal. ¿Para qué? Para que no se ruede de un lado a otro, y después se pueden ayudar de algo de presión. O sea, presión en contra. Ahorita vamos a decir cómo es esto. Fíjense cómo si elevamos la cabeza, si ponemos el cabezal de nuestro paciente, aquí ya no necesitamos colocar más sábanas. Pero si no, pues sí colocamos más sábanas y buscar que la cabeza no gire. Yo creo que a varios de nosotros nos ha tocado que cuando ya tenemos un paciente con mucha tensión, se empieza a doblar la cabeza hacia un lado y ya terminamos haciendo una laringoscopía, y ahí es donde dañamos las estructuras. Vean en esta imagen cómo sería la exposición ideal. Cuando colocamos a nuestro paciente levantada la cabeza y tenemos una exposición de la glotis, típicamente vemos la porción posterior. Pero si hacemos una presión en contra, como yo se las estoy demostrando aquí a nivel de nuestro cricoides, que bien puede ser una cinta o puede ser un ayudante o nuestro médico residente, le decimos que en cricoides puede empujar hacia abajo, y entonces ganamos esos milímetros extra que necesitamos aquí para poder ver la comisura anterior. O sea, si hacemos demasiado enrosque para elevar el laringoscopio, terminamos dañando la mucosa, y eso ustedes saben que termina siendo fatal. Otro de los conceptos muy importantes que quiero que tengan es que el laringoscopio no tiene forzosamente que entrar en línea media. Puede entrar por donde sea más fácil. Por ejemplo, si tengo un paciente edéntulo del lado izquierdo, pues entonces por ahí puedo meter mucho mejor mi laringoscopio y voy a llegar exactamente al mismo sitio, ¿no? Entonces traten de aprovechar esas variantes. Si la máquina del anestesiólogo está a mi lado derecho, pues el tubo va a salir hacia allá y yo podría desplazar la lengua hacia el otro lado, y entonces gano mucho mayor espacio. Les quiero presentar aquí un protocolo de seguridad que ya tenemos desde hace tiempo en nuestros quirófanos, y voy a usarlo para explicarles varios puntos que seguro les podrán parecer interesantes. Quise escoger a esta paciente que además tiene traqueostomía, porque tal vez son los pacientes más difíciles de intubar, porque ustedes saben que cuando tiene su traqueostomía el paciente,
no hay tubo que podamos seguir, entonces ahí cuesta un poco de trabajo, ahí nos podemos perder. Son pacientes que requieren pues mucho control, ¿no? Vean cómo le colocamos una dona, colocamos en los ojos protección, porque nunca queremos que una tijera o una pinza acabe en su ojo. Típicamente ya es muy común usar los protectores dentales, pero de forma del Aquaplast. Siempre usarlos de forma doble, o sea que no vean ustedes los agujeritos. Si se transparentan los agujeritos, ahí se va a apoyar el laringoscopio y justo va a despostillar un diente o lo va a tirar. Entonces es importante, incluso si el paciente no tiene dientes, también se lo hacen sobre las encías, y si tiene una portería pequeña por donde tenga los dientes, también ahí le tienen que hacer modificar ese ángulo para que por ahí se puedan apoyar también. Vean, este es uno de los clips muy útiles que se venden, se conectan ya sea a la fibra o directamente a una pluma. Recuerden que una laringoscopía como tal es una cirugía contaminada, no se asusten porque muchas veces no usamos bata. Y aquí en este caso, al no tener un tubo, pues una de las estrategias adecuadas es tomar con una pinza, levantar la epiglotis y ir siguiendo con nuestro laringoscopio hasta encontrar la comisura posterior, que siempre se va a ver por el sitio interaritenoideo, y de ahí hacia arriba encontrar las cuerdas. Como ven, pues esta paciente tenía traqueostomía porque tenía una sinequia posterior, ¿no? Entonces tenía una parálisis cordal bilateral. Y bueno, vean cómo colocamos una cinta. Este es un micropor que va pegado hasta la mesa del paciente, y de esa manera podemos mantener la altura de la cabeza del paciente hacia abajo, o sea, más hacia los pies. Esto que van a ver aquí es importantísimo. Traten de operar a la altura de su abdomen, a la altura de su ombligo. Si bajan al paciente a la altura de su ombligo, sus brazos quedan más arriba y los descansan mejor. Puede ser en una silla de estas que ya existen, como ven aquí, pero vean cómo es mucho más cómodo operar y mucho más control si tenemos nuestros brazos apoyados, a diferencia de si el paciente está arriba y tenemos que levantarnos en puntitas. Siempre cubrimos la cabeza y la cara, como les digo, en un error podemos meter, al no ver, se nos va la pinza por al lado del laringoscopio y picar una mejilla o un ojo. Y todo esto es un protocolo de seguridad, como bien se los expliqué. Aquí, cuando usamos láser, usamos los tubos que tienen doble balón. Gracias a este doble balón, si ponchamos un globo, tiene otro globo inflado. Pero ¿cómo sabemos que lo ponchamos y que no es pura agua de la que, por ejemplo, ya irrigamos previamente? Bueno, pues hacemos decoloración, o coloreamos más bien con violeta un balón, y si se poncha, pues vamos a ver líquido de ese color. En este caso estamos mostrando un láser CO2, y siempre que usamos un láser CO2, como vieron en la máquina de anestesia, tenemos que bajar el oxígeno a menos del 30%. Importantísimo, siempre que haya posibilidad de fuego, bajar el oxígeno a menos de 30%. Al finalizar, siempre aspiramos y tenemos que visualizar nuevamente con esta luz que no hayamos hecho lesiones en la mucosa. La sonda que ven en la nariz es una forma de aspiración de nuestro campo. Como estamos usando el láser y queremos tener las dos manos ocupadas, pues aspiramos a través de una Nelaton por nariz, y entonces esta va jalando todo el humo, ¿no? Pero es una opción. También pueden hacerlo a través de clips dentro del mismo laringoscopio. Y es así como buscamos proteger en todos los aspectos, desde pequeñas lesiones en las mucosas hasta una exposición correcta y evitar incluso un incendio laríngeo. Pero bien, muchos de estos pacientes, antes de que lleguen a quirófano, podemos detectar que no son pacientes ideales para operarse o para llegar a esta posición, porque, por ejemplo, este paciente con una fijación de las cervicales, ¿no? ¿Cómo yo me pude haber dado cuenta? Si yo le hubiera hecho un naso, si yo llego con mi naso y se lo paso, claro que llego a las cuerdas vocales, nada me lo impediría, ¿no? Se acopla. Si tengo mi laringoscopio de 70 grados, ahí me voy a dar cuenta que el paciente no se puede hacer hacia adelante, que el paciente no puede levantar la cabeza, y desde ahí sé que es un paciente con una intubación difícil, que incluso, vean, no toca, ¿no? La cabeza no toca la propia mesa. Nosotros, los otorrinos, tenemos que saber asegurar las vías aéreas, ¿no? Y somos mucho más hábiles en cualquier instrumental flexible que, por ejemplo, nuestro anestesiólogo. Entonces, ustedes tienen gran entrenamiento en las fibras, y muchos de estos pacientes, por ejemplo, en este caso, esta era una paciente con un absceso muy grandote, pueden identificar perfectamente las cuerdas, pueden anestesiar
colocar gárgaras. El paciente, por ejemplo, aquí hoy con la dexmedetomidina tienen una muy buena analgesia y sedación consciente y pueden hacer estos abordajes, ¿no? ¿Para qué? Para no acabar en corran, hagan una traqueostomía, llamen a alguien, ¿no? Y pues todo el mundo asustado, realmente necesitamos muchísima ayuda, todo el pánico, todo más. ¿Cuánto tiempo estuvo en paro el paciente? Eso es algo que desgraciadamente pasa con cierta regularidad y que nosotros debemos de saber evitar. Aún así, hay unos puntos muy importantes que en toda laringoscopía se nos llegan a olvidar y que nos complican la exposición. Uno de ellos es justo olvidar que existe la epiglotis, porque como solo vemos por dentro del laringoscopio, pues terminamos atropellándola. Y cuando atropellamos la epiglotis, entonces se vuelve un objeto que nos empuja el laringoscopio hacia abajo. Y no llegamos a ver la lesión. A más de una vez, seguramente todos estuvieron en alguna laringoscopía que no se pudo hacer. Tal vez no la hacían ustedes, pero este paciente, hasta la próxima, porque no alcanzamos a ver la lesión. Y eso muchas veces es por la epiglotis. La epiglotis hace un bulto, se hace bolita y ya no nos deja ver las lesiones. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, uno de ellos es pasar nuestro laringoscopio por debajo del tubo antes de cuando estemos atravesando la epiglotis y después dejarlo caer. Como ustedes pueden ver aquí, si hacemos esto y dejamos caer el laringoscopio, se empuja directamente la epiglotis hacia arriba y nos permite tener una mejor exposición. Todos creemos que cuando colocamos el laringoscopio en la boca, pues es muy bonito y entonces ya logramos ver la laringe. La verdad es que cuando está el laringoscopio en la boca, como ven aquí, está una lesión súper traumática en varios puntos. Uno de ellos, por supuesto, es la columna. Vean cómo se comprimen todas las vértebras. Otro de ellos es en el desplazamiento de la lengua. Esta es una imagen de rayos X que porque en este paciente no se encontraba una sutura, una aguja, se tuvieron que tomar pues, para ver si se encontraba. Pero nos ayudó a entender cómo es que se acomoda un laringoscopio cuando lo estamos colocando para la visualización de la laringe. Entonces vean, nosotros si mantenemos esta posición por más de 30 minutos, tengan por seguro que va a haber consecuencias de mucho dolor, muchas consecuencias de rasgado de las mucosas y por supuesto parestesias. Otra cosa que les quiero platicar es que siempre decimos que tenemos una laringoscopía de suspensión. Cuando colocamos nuestro laringoscopio directamente en el pecho del paciente o en una mesita. Sin embargo, no es realmente una suspensión, no estamos suspendiendo nada, estamos haciendo una laringoscopía de rotación. Entonces, aunque lo hayamos escrito muchas veces, hay que entender que no estamos suspendiendo la cabeza, que eso significaría que el laringoscopio estuviera cargando el equipo. Lo que hacemos hoy en día es tratar de no apoyar los laringoscopios en el pecho, justo para que no comprimamos el tórax y permitirle a nuestro anestesiólogo que use los tubos pequeños. Yo sé que todos cuando le decimos a un anestesiólogo, oye, a este adulto de 90 kilos que mide 1,80, por favor ponle un tubo 5, y primero se ríen en tu cara, te dicen que nunca lo van a hacer, que se va a ahogar, que por lo menos un 7, y eso no te deja trabajar. Entonces se puede, hay que hacer por supuesto nada más mayores ciclos, creo que ya los anestesiólogos lo manejan en todas partes, pero si ustedes no comprimen el tórax, utilizan sistemas de suspensión, no de suspensión, de suspender la mesa sobre la camilla, entonces cuando suban y bajen la mesa, el paciente va a tener el apoyo no en su tórax, sino en la mesita. Y otros sistemas que sí son verdaderamente de suspensión, que por ejemplo este es el que tenemos y desarrollamos, este sí se desarrolló en México, basado en los principios de suspensión que ya están en otros lugares, en el cual se sostiene de la mesa y simplemente está, como ustedes ven, el laringoscopio cargando la cabeza del paciente. Eso ofrece mucha menos presión en los tejidos y que puedas tener una mejor exposición de la comisura. Son pesados todavía, son difíciles de usar, no lo usamos para todos los pacientes, por supuesto, pero son muy útiles. Ahora bien, hoy para fines de enseñanza y también para fines de portabilidad, hay muchos videolaringoscopios como este que ven aquí, otros que tienen sus laringoscopios al lado. Este en particular es de la marca Storz, es muy cómodo que el laringoscopio esté arriba. ¿Por qué? Porque ahora hay torres de endoscopía por todas partes y no hay microscopios en todas partes.
Entonces puedes hacer esta cirugía en diferentes escenarios, enseñarla, que tus maestros te estén viendo mientras haces la cirugía, y por supuesto entre mejor sea el equipo de cámaras y todo, pues vas a tener una mucha mejor visualización y una mejor definición. Un tip que les quiero pasar a todos es que no debería de faltar en nuestro hospital un subglotoscopio. Un subglotoscopio es un laringoscopio muy pequeñito, está hecho para pasar entre las cuerdas vocales, pero es como la última herramienta en laringoscopía cuando verdaderamente es un paciente muy difícil de intubar. Gracias a estos instrumentos ya prácticamente nunca hemos dejado un paciente que no reciba una cirugía. ¿Por qué no lo usamos desde el principio? Pues ¿por qué? Porque apenas nos deja meter una mano, ¿no? Y si metemos el microscopio, pues vemos un agujerito muy pequeño. Entonces hay que tenerlo, así se llaman subglotoscopios, pero no que sea nuestra primera herramienta para la realización de los procedimientos, ¿de acuerdo? Ahora, una de las herramientas cuando tenemos una epiglotis muy cortita, como lo vemos aquí, incluso con el paciente intubado, se trata de por fuera del laringoscopio pinzar la epiglotis y vean cómo vamos entrando y hasta que no vemos el tubo entre las cuerdas vocales, ahí soltamos el pinzamiento. La epiglotis se toma, se jala hacia uno y se levanta. Eso es lo que debemos de hacer, no solo es sostenerla, pinzarla, jalarla y subirla. Y ya que estamos viendo las cuerdas, no hasta aquí, sino hasta que empezamos a verlo, ahí soltamos ese pinzamiento y nos ayuda muchísimo a poder tener esta exposición. Cuando tenemos epiglotis muy chiquitas, todos hemos tenido esos pacientes que se resbala y se vuelve a meter y se vuelve a meter, pueden invertir unos minutos en ponerle una sutura. Si ustedes ponen el laringoscopio más grande y le colocan una sutura, como ven aquí, entonces en ese momento la pasan y ya tienen un sistema para traccionar, ya no necesitan subcopas, en ese momento tienen a alguien jalando este hilito, es una seda, una aguja grande, no tiene, bueno, mediana, no tiene que ser tan pequeñita, y de ahí ya una vez que pasan la sutura a través del epiglotis, ya tienen algo para poderlo sacar. Entonces son muy buenos para pacientes que sabemos que vamos a hacer más de una laringoscopía, que típicamente nos vamos a tardar más de media hora y que pues ya con esto cada intubación que hagamos ya va a ser muchísimo más sencilla. Aquí el hilo, como ven, pues sale por en medio del laringoscopio, necesitamos sacar el laringoscopio, dejar el hilo afuera y volver a reintubar, ¿no? Pero eso, gracias a eso, podemos hacerlo de manera repetida. Entonces se vuelve una herramienta muy útil y como tal, pues muy recomendable. Claro, te lleva unos minutos, no crean que es rápido hacer una intubación con un paciente. Aquí ya ven, los hilos están por fuera, se está jalando la epiglotis y entonces nosotros corroboramos que se esté jalando en la pantalla. Aún les estoy dando ya los tips últimos, ¿no? Cuando uno dice, caray, no puedo creer que este epiglotis se meta tanto, no puedo creer que no pueda yo llegar a visualizar las cuerdas, pero aún así todavía tenemos una trágica imagen que todos podemos identificar. La situación más temida es continuar con esta imagen, ¿no? Que aún así, después de yo colocar al paciente con la cabeza muy levantada, en la posición correcta, si ustedes dicen cuánto hay que levantar la cabeza, eso es algo que no se los dije, pero desde que está el paciente acostado, cuánto hay que levantarla con las sábanas, es hasta que el trago esté a la misma altura de la clavícula. Entonces, cuando ven que el trago del paciente o el conducto del paciente esté a la altura de la clavícula, es la altura adecuada de la cabeza. Eso es una forma muy práctica. No realmente al pecho, no hay gente que tiene un pecho muy prominente, sino a la clavícula. Gracias a eso tienen esa altura y ustedes hacen toda esta colocación de pequeños instrumentos y si ven esto, que no logran llegar hasta acá arriba, pueden tener pues ya un problema mayor, ¿no? ¿Qué significa? No logré la exposición adecuada. Les voy a presentar ya lo que es la caja de solo abrirse en caso de urgencias. Imaginemos sobre todo que es un paciente que tenemos que verdaderamente necesita una biopsia, ¿no? Porque no vamos a poder hacer una cirugía fina con esto, pero sí podemos hacer una biopsia porque necesitamos saber si esto es cáncer o no. No podemos salir de quirófano y esperar que nos den otra sala. Con los videolaringoscopios actuales, con pinzas curvas, incluso que pueden ser las de senos paranasales, o algún aspirador curvo, podemos lograr en cierto tipo de pacientes la toma de una biopsia, como lo van a ver aquí. Gracias a esta curvatura, pues podemos meter de forma dirigida, y ya ven que un videolaringos es curvo también,
entonces pueden llegar a muy cerquita de las cuerdas vocales, ¿no? Y pueden hacer una cirugía gruesa. Ojo, no quiero que se conviertan sus cirugías en esto. No van a decir, así va a ser ahora, de ahora en adelante. Esto va a ser una cosa de emergencia, ¿no? Yo no puedo dejar a este paciente, si por supuesto tiene otra lesión, un quiste o algo que tengan que disecar, olvídense, sí tenemos que regresar en otra ocasión. Pero sí podemos hacer este tipo de procedimientos, ya están publicados desde hace tiempo, incluso se hacían con los AirTrack de antes, y hoy por hoy ya hemos podido incluso llevar los láseres hasta este tipo de lesiones. Si es que tenemos algún sangrado o algo así, pues después de tomar alguna biopsia, vean ahí llevamos una punta de láser hasta ese lugar, ¿no? Ojo, no es lo que queremos hacer ahora, pero sí es ese botiquín de no nos podemos ir sin tener una solución de nuestro paciente. Recuerden, muy importante, operar, entonces quedamos a la altura de su abdomen y recargar sus brazos. No tengan mal acostumbrados a sus médicos de que una laringoscopía es una cirugía corta. Entonces te dicen, ni se los voy a relajar porque más me tardo yo 40 minutos. No, 40 minutos es un momento ideal para ustedes lograr colocarse y tener una buena fijación y poder hacer una cirugía que tiene que ser muy fina en muchos de los casos. Ya tocamos el punto de todo lo que significa el equipamiento, de la selección de nuestro paciente. Ahora vamos a ver cómo debo de tratar anatómicamente para tener el mejor resultado en estas cirugías. Y para esto simplemente tenemos que recordar que la laringe, una de las fascinaciones es que tiene que vibrar y que para eso tiene capas muy importantes. Sabemos que hay un epitelio, una capa gelatinosa que es el espacio de Renke y después el ligamento. Estas son las tres áreas más involucradas. Yo sé que es una pregunta muy de anatomía, incluso del consejo, va a venir en el examen del consejo, ¿verdad? Este año, el doctor Gobea va a poner esa pregunta este año, entonces... Pero que podamos entender que estas tres capas tienen que interactuar de manera adecuada. Tiene que vibrar el epitelio con esa gelatina arriba del ligamento. Por lo tanto, hay lesiones que solamente ocupan el epitelio. Si una lesión solo ocupa el epitelio, pues por supuesto yo puedo tratar solo el epitelio, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo trato el epitelio? Pues de mil maneras. Nos dirán pues con pinzas de copas, bueno, yo con tijeras, yo puedo usar un láser, yo usaré microdebridador, yo utilizaré el próximo láser que está a punto de inventarse, pero yo debo de entender que solo hay 4 lesiones en el epitelio, solo 4, ¿ok? Que son estas que ven aquí. La leucoplaquia, el cáncer epidermoide, la papilomatosis y la hiperkeratosis o el granuloma. Fuera de eso, todas las demás lesiones no son exclusivas del epitelio, sino que abarcan también alguna de las capas que están más inferiores. Recuérdenlo muy bien, porque no vamos a dar clase, ningún laringólogo decir, usen el láser azul, que es el mejor láser. No, es una herramienta. Si ustedes entienden lo que quieren lograr, entonces pueden usar la herramienta, pero no lesionen más abajo. Ahora, si tienen, por ejemplo aquí, esto es con una resección de técnica fría, quitar los bordes, y porque son lesiones que hasta aquí pueden ser solo epiteliales, ¿no? Si eso era una lesión tumoral. Pero si tenemos lesiones más profundas, que como ven aquí, llegan al espacio de Renke, incluso pueden llegar al ligamento, entonces tenemos que tener en mente que tengo que hacer otro tipo de resección, que ya tengo yo que respetar tal vez ese epitelio, entrar por la lesión y sacarlo. ¿Cuáles son las lesiones que también son subepiteliales? Pues el quiste, la corditis polipoidea, antes llamada edema de Renke, las lesiones vasculares, las ectasias, los sulcus vocalis, que son realmente depresiones del epitelio y pueden llegar a varias capas inferiores, los nódulos, los pólipos también. Algunos me dirán, oiga doctor, pero el cáncer puede llegar al músculo y fijar la cuerda. Claro, pero nace del epitelio, ¿cierto? Es el carcinoma epidermoide. Entonces, claro, si llega a las capas, por supuesto vamos a hacer resección de esas capas. Pero pues, vamos a meternos en la mente que esta división puede cambiar nuestra forma de abordar las lesiones una vez que yo las haya diagnosticado. En lesiones subepiteliales usamos mucho los flaps, hacemos incisiones para poder entrar a sacar
debajo del epitelio las lesiones que pueda haber, como por ejemplo corditis polipoideas, o sabemos que los pólipos tienen componentes internos que no solo es arrancarlos, sino saber que este tejido lo vamos a manejar mucho mejor y después vamos a dejarlo en la mejor forma para que vuelva a epitelizar. Los fundamentos que obedecen en general las cirugías laríngeas, y cuando queremos, por supuesto, recuperar la voz, queremos mejorar el cierre glótico sin perjudicar la movilidad de la mucosa. Si logramos eso a través de este concepto resumido en 3 puntos, ojalá que esto sea la forma más clara en la que lo podamos dejar. Todos, cuando tenemos nuestra salud, ya quedamos que hay un porcentaje determinado en el cual podemos perder en una microcirugía, 4-5%, más o menos, pero todo lo demás que le ofrecemos al paciente pues es a tratar de llegar hacia el 100. Para eso tenemos 3 principios. Número 1, remover obstáculos que impidan el cierre glótico, o sea, tratar de quitar lo que no nos dé un cierre adecuado del espacio glótico. Número 2, evitamos fallas en la alineación del borde, sobre todo evitar excavaciones, o sea, no queremos haber resecado de más y entonces ahora tener insuficiencia glótica. Y número 3, hay que evitar el trauma de la mucosa y esto va a prevenir la fibrosis. La fibrosis al día de hoy es el problema mayor que tienen nuestras cirugías laríngeas. No es el papiloma, no es cosas que estamos una tras otra, sino la fibrosis, y muchas veces la fibrosis la causamos nosotros, con el instrumento o con la técnica que hayan decidido utilizar. Aquí les quiero dejar una pregunta para que se la contesten también en su mente. A nuestros residentes que están aquí adelante nos las puedan contestar. ¿Cuál de estas lesiones nos dejará mejor fonación? Así como ustedes las ven, es trampa, claro, porque la laringe no se puede preguntar así por foto, pero quiero que si entendimos de las cosas, los 3 principios que les acabo de hablar, alguna de estas 4 lesiones tiene una posibilidad de fonar mejor que las demás. ¿Ya escogieron? 1, 2, 3 o 4. Bueno, piénsenlo porque vamos a tener la respuesta más adelante. Entendamos que la disfonía no es otra cosa más que la alteración de sonido por la incapacidad de nuestra laringe de generar pequeños puffs iguales. ¿Qué son los puffs? Significa que viene el aire de nuestros pulmones, como ustedes ven aquí, y cuando se abre y se cierran las cuerdas tiene que haber un puff, luego se vuelve a abrir y se cierra y otro puff igual. Significa que hay simetría en estos puffs, son del mismo tipo y así podemos mantener constantes. La disfonía no significa otra cosa más que esos puffs salgan irregulares, que a veces el paciente tiene algunos mejores y otros peores. No pueden confiar en la voz. Si ven, muchos de los pacientes no es que no puedan hablar, es que a veces les sale su voz y a veces no, y eso es lo que no pueden lograr. Entonces, nuestro concepto en nuestra cirugía es llevar a la irregularidad del puff a la regularidad del puff. Esta imagen pertenece a los de K-Pentax, es cuando tenían modelos de alta velocidad. Aquí vean las cuerdas, ya están juntas, y esto es una imagen en cámara ultra lenta. Yo creo que ya la han visto, tratamos siempre de ponerlas, porque eso es lo que queremos que pase en nuestras cuerdas vocales, independientemente de la cirugía que le hagamos. Ya sea que le quiero quitar una pequeña lesión, una ectasia, que quiero que tenga una parálisis, que tenga un cáncer, me encantaría, sin importar, que le haga que lleguen a esta forma y eso les va a dar la eufonía. Entonces, están viendo la eufonía. ¿Cómo logramos eso? Hay que recordar los principios que acabamos de dar, que son estos 3, y una recomendación que les doy es recordar que los pliegues vocales son justo como estos, rollitos de sushi para hacer sushi, ¿no? Que siempre tienen, que solo se pueden enrollar en una dirección. Así es como vienen las líneas de las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué significa? Busquen incisiones que vayan longitudinales a los pliegues, van a crear menos fibrosis. Incisiones como de este tipo. ¿Cuál es un gran enemigo aquí? Cuando tenemos, vean, incisiones longitudinales, ¿no? Se marcan
Y esto, por supuesto, como si fueran incisiones en cuello, no permiten el libre plegamiento y entonces perdemos voz. Otro de los que queremos hacer es que los factores que impidan el cierre, que no permitan un cierre adecuado, o sea, extra, que hagan cierres típicos, como les decimos, en en reloj de arena, tratar de evitarlos, ¿no? Entonces, ese es uno de los conceptos. ¿Y a qué viene? Yo he enseñado mucho de mis rotantes a infiltrar las lesiones cuando las vamos a operar. Muchas veces no hay que infiltrarlas para no perdernos cuál es lesión y cuál ya es un edema que yo le causé con la infiltración. Y aquí es donde vienen factores más importantes. Uno de los grandes errores que también tiene la laringología hoy es que muchas veces creemos que son lesiones por estar una enfrente de otra, ya son nódulos, cuando simplemente son pólipos con reacción contralateral. Este es un pólipo ya muy grande, pero cuando era muy pequeñito era catalogado como nódulos, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos a las lesiones. Eso ya viene en clases de anestesia y acercarnos. Yo creo que son detalles importantísimos para consultorio, ¿no? Vean aquí, para falla de la alineación, teníamos lesiones grandes que acabaron en mucha resección y que después ya no se podían contactar los pliegues vocales. Esas son insuficiencias glóticas postoperatorias, de tal manera que un edema de Renke puede terminar en una insuficiencia. Entonces ahora el paciente no tiene cómo fonar, ¿no? Entonces yo le resequé la lesión, claro, ya antes estaba, ya no está, pero eso no era el objetivo. El paciente no venía a que me quitara una lesión, yo no, porque mi voz estaba muy mal, doctor, ¿no? Ahora era cáncer, ahí nos quitamos el sombrero de fonocirujanos, decimos tengo que curarle el cáncer, ¿no? Esto es otra cosa. Pero fuera de eso, lesiones benignas, no se vale resecar de más, crear mala cicatrización y después decir, ¿qué creen? No era cáncer, pero bien, pero pues ahora está con su voz mucho peor. La fibrosis, instrumentos calientes sobre todo, como el cauterio, como el láser, pueden causar muchísima fibrosis, mucho daño, ¿no? Entonces son herramientas útiles, pero hay que saber los parámetros, el tiempo y sobre todo lo que queremos lograr, desde que solamente evapore una lesión hasta que, claro, quite lesiones muy grandes. Es así que volvemos a cuál laringe fonará mejor. Y, aunque cueste trabajo creerlo, la lesión que mejor fonación causa en estos casos son nuestros famosos papilomas, porque tienen la capacidad de crear una mejor onda mucosa sobre las otras lesiones, ¿no? Aquí, cuando el paciente cierra, por supuesto, crea mucho más que un reloj de arena. En esta parte hay un contacto anterior y por supuesto va a quedar abierta la parte posterior, y en este paciente tiene una insuficiencia y va a tener la voz aireada. Entonces, aunque nos cueste, va a tener una voz así, una voz húmeda, pero a fin de cuentas va a generar onda mucosa. ¿Cuántos pacientes no han conocido ustedes con papilomatosis y que los operan, pierden la voz y la recuperan el día que les vuelve a crecer el papiloma? ¿Por qué? Porque resecaron mucho de más. Entonces, hay que quedarse en el nivel adecuado para cada lesión. Estamos avanzando muy bien, ya estamos llegando a las complicaciones de las cosas que podemos hacer durante nuestra cirugía. Muchas de ellas son las lesiones dentales. ¿Por qué se dan las lesiones? Simplemente porque apoyamos el peso del laringoscopio típicamente en un diente, causando que lo despostillemos. 6% es aproximadamente el tiempo, el porcentaje de las lesiones dentales que hacemos, y por eso es que hacemos este sistema de protección con el Aquaplast, para que la presión se distribuya en todos los dientes. O sea, no es proteger un diente, sino mantener esa presión distribuida en todo. Por eso, si hay una ventana, como les dije, que tienen como una portería en los dientes, hay que bajar y apoyar en la encía para que no se mueva y se distribuya mejor. Ahora, lesiones dentales son mucho mayores en pacientes con dentadura en mal estado. Es algo que tienen que tener firmado en el consentimiento, porque ya que tenemos unos dientes maltratados, gingivitis y problemas de este tipo, las lesiones son mucho mayores. Hay un tiempo quirúrgico que está relacionado a las complicaciones, de tal manera que cirugías de mayor de 60 minutos se aumenta la posibilidad de complicaciones. ¿Qué vamos a causar ahí? Parestesias linguales, lesiones de la mucosa y faringodinia posoperatoria. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que les voy a explicar ahorita. Recordar también que en pacientes que no estén bien relajados y que no levantemos bien la cabeza y no hagamos bien nuestras maniobras,
vamos a poder lesionar la articulación temporomandibular y eso a la larga de verdad que les trae muchas molestias a los pobres pacientes que ya tienen alteraciones de mordida y dolor, sobre todo a largo plazo. Muchos de nuestros pacientes tienen lesiones neurológicas en el nervio lingual. ¿Qué pasa? Bueno, tienen incluso parestesias o disgeusias, ¿no? Cuando el paciente te empieza a decir que le saben las cosas muy mal, que tiene pues, mucho dolor. Esto se suele resolver a las 4 semanas, pero siempre les recomiendo, cuando tienen un paciente que desde su primer cita posoperatoria les dice que tiene mucho dolor lingual, inícienle carbamazepina, típicamente 200 miligramos al día, les ayuda mucho a asegurar esa recuperación, porque a veces todo está bien, excepto una posible lesión neurológica. Lo mismo cuando tenemos el nervio hipogloso y que les piden que saque la lengua y la tiene toda desviada, toda curveada, lo mismo, la carbamazepina a 200 miligramos al día es una excelente forma de recuperar esta situación de complicaciones. Aquí se llevan excelentes avances, ¿no?, que ha tenido para mejorar las condiciones de nuestro paciente. Importante saber que siempre que tocamos la vía aérea se puede edematizar por cualquier cosa, ¿no?, en unas amígdalas, en un septum, por lo tanto, y cuando tratamos las cuerdas, o sea, cuando hacemos una cirugía mucho mayor, entonces 3 horas es el tiempo mínimo que se recomienda después de hacer una cirugía laringea que el paciente esté en observación en nuestra clínica, porque es el tiempo en el que se reducen las posibilidades de que venga una insuficiencia respiratoria, un edema posoperatorio, que por supuesto nos haga correr y regresar de cualquier parte. Las lesiones en la mucosa por mucho son la lesión más común, ¿no? Hasta el 80% de los pacientes pueden tener algo desde muy pequeñito, como que se muerdan un labio cuando estamos intubando, hasta verdaderas rasgaduras de lengua, como ven aquí, ¿no?, que a veces se apoyan los dientes porque no tenemos cuidado al intubar, o cosas muy sencillas. Les quiero presentar incluso errores graves que se han llegado a cometer cuando se está intubando. Este es un lecho amigdalino. Vean cómo aquí la persona que estaba haciendo eso se metió en toda la amígdala, la destruyó realmente y creó un espacio, ¿no?, que es bien fácil, pues es un tubo de fierro durísimo, ¿no? No hay mucha resistencia ahí. Entonces, debido a eso, uno lo tiene que identificar, tiene que suturar, reparar estas lesiones. Y por supuesto, cuando tenemos lesiones de este tipo, hay que dejar antibiótico, ¿no? Esto fácilmente se convierte en un absceso profundo de cuello. La posibilidad de sangrado es muy baja. Afortunadamente el 70% sangra menos de 5 mililitros, pero cuando hay algo de sangrado, y sobre todo heridas de este tipo, es que se deja antibiótico. La mayoría de los pacientes realmente no dejamos antibióticos de forma continua, no tiene una razón como tal de poderse matar. Así es como ustedes ven todos los errores que se pueden cometer y la forma en la que los podemos llegar a solucionar. Más allá de esto, sí hay pacientes que han tenido incluso reportados pacientes cuadriplégicos después de una mala laringoscopía. Afortunadamente son los menores, pero esto sí se requieren factores incluso que, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de Down siempre los mandamos a estudiar mucho antes de poder hacer una laringoscopía, ¿no? Ver la relación atlantoaxial antes de tener un problema. Y pues muy bien, justamente estamos cumpliendo nuestro tiempo para poder dar esto. Tal vez si hay alguna pregunta me va a dar mucho gusto poderla contestar. Antes de terminar, los quiero invitar a las actividades que el Colegio Mexicano de Laringología y Fonocirugía tiene, algunas de ellas muy interesantes, a las que espero puedan asistir todos ustedes. En el propio mes de julio empieza ya la generación número 28 del Diplomado de Laringología y Fonocirugía, Reconstrucción de Vía Aérea. Es un evento en línea, pero que es realmente para poder profundizar en los conocimientos de la laringología. Para todos los residentes, que veo que vinieron varios, tenemos el curso universitario de laringología, que se da en línea a las 8 de la noche, cuando sé que ya se desocuparon la mayoría de ustedes. Es del 18 de agosto al 12 de septiembre. Es un curso especialmente para residentes y esperemos que todos lo puedan tomar. Me da mucho gusto verlos por ahí. Los que estén interesados, aquí les dejo el código QR para que puedan
inscribirse. Y algo que ojalá de verdad nos veamos aquí es que tenemos el gusto de poder por fin hacer el laboratorio quirúrgico, que es el evento práctico donde tenemos todos los tipos de prácticas de láser, microcirugía, suturas, vías aéreas difícil, pegamentos, laringeos, suturas, estroboscopía, intubaciones, traqueostomía percutánea, microcirugía, inyecciones percutáneas, ¿no? Reconstrucciones de la vía aérea, tiroplastias. Es puro taller, realmente son 12 horas de taller de la mañana hasta la noche. Va a ser aquí en Guadalajara, lo vamos a hacer del 29 de octubre hasta el 2 del 1 de noviembre. Entonces un día completo, cada persona, o sea, cada grupo se puede inscribir a uno de estos días y pues lo queremos hacer aquí. Creemos que es una de las ciudades que nos ha hecho falta. Afortunadamente, actualmente la presidenta de nuestro colegio es la doctora Isabel Besserer, que se encuentra aquí con nosotros. Ella nos está ayudando a poderlo organizar. Además hoy estamos dando, como sabemos que vamos a dar esta plática solamente por estos días y hasta el domingo, es que lo pusimos en descuento. Entonces, porque queremos que realmente sea la gente de aquí, que no vengan muchos de otros estados o a veces vienen muchos extranjeros, que ustedes puedan ser los primeros en tomarlo, y si les interesa, pues que lo tomen con descuento. Y a partir del lunes ya mandamos el mailing a todos los que han estado interesados en otros años. Entonces, ojalá que no se lo pierdan. Y también tenemos rotaciones en nuestro hospital, ¿no? Hay una rotación allá en México, quedamos en el 20 de noviembre para los residentes o para egresados, cualquiera que pueda ir. Y si ya no pueden ir hasta allá, la doctora Besserer aquí también los puede recibir. Hacemos el plan académico en conjunto. De hecho, vemos las clases en línea y todo, y tienen toda la práctica ahí con ella. La verdad, muchísimas gracias. Espero que esto les haya gustado, que les haya servido, y de verdad que estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, y que al salir, todos los que hayan alguna vez estado allá en la clínica y todo, nos podamos tomar una bonita foto de recuerdo. Muchísimas gracias.